Un hombre sin hogar rezó toda la noche frente a una iglesia. Al día siguiente encontró un mensaje que decía: antes de empezar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo, gracias. Carlos nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico. Había sido un hombre común, viviendo en una pequeña ciudad, llevando una vida sencilla pero digna. A sus 42 años, trabajaba como obrero en una fábrica de muebles. Su salario no era alto, pero era suficiente para pagar el alquiler de un modesto apartamento y cubrir sus necesidades. No tenía lujos, pero tampoco los necesitaba. Se sentía cómodo en su rutina. De alguna manera, creía que, aunque la vida no le había dado grandes oportunidades, al menos había encontrado un ritmo en el que podía mantenerse a flote. Sin embargo, la vida, implacable, tiene formas de desbaratar incluso las rutinas más seguras. Todo comenzó cuando la fábrica anunció que tenía que reducir personal. La empresa, que llevaba años enfrentándose a una crisis, había caído en números rojos. Carlos fue uno de los primeros en ser despedido. Nunca fue el más productivo ni el más cercano a los supervisores, y aunque sabía hacer bien su trabajo, no tenía cualificaciones que lo hicieran indispensable. Al principio, no lo tomó tan mal. Pensó que, como en otras ocasiones, encontraría otro trabajo rápidamente. No sería fácil, pero creía que con esfuerzo lo lograría. Durante las primeras semanas, buscó empleo incansablemente. Cada mañana, se levantaba temprano y recorría las calles en busca de cualquier anuncio o lugar que necesitara trabajadores. Iba a entrevistas y dejaba solicitudes, confiado en que pronto llegaría una nueva oportunidad. Sin embargo, el tiempo pasaba, y las respuestas nunca llegaban. Mes tras mes, las puertas se cerraban frente a él. No importaba cuántas solicitudes enviara ni cuántas entrevistas tuviera, la situación económica del país era crítica, y los trabajos escaseaban. Los meses pasaron, y los ahorros de Carlos comenzaron a agotarse. Al principio, había logrado mantener una actitud optimista, pero poco a poco, la desesperación empezó a invadir su vida. Primero tuvo que reducir gastos, dejó de comprar ciertas comidas, luego de pagar la televisión, el gas, y más tarde, incluso la electricidad. Cuando dejó de poder pagar el alquiler, su casero, aunque comprensivo al principio, no tuvo más remedio que desalojarlo. A Carlos le dolió profundamente tener que empacar sus pocas pertenencias en una mochila y abandonar el lugar que había llamado hogar durante años. Así fue como Carlos se encontró en la calle, un lugar donde nunca pensó que estaría. Las primeras noches fueron especialmente duras. Dormir en un rincón, con la incertidumbre de no saber si sería atacado, robado, o simplemente expulsado de algún sitio, lo llenaba de temor. Se había quedado sin opciones, y lo peor de todo, sin esperanza. Los días se convirtieron en una constante lucha por sobrevivir. Pasaba las horas buscando algún trabajo temporal, cualquier cosa que le permitiera conseguir unas monedas para comer. Algunas noches lograba encontrar un refugio donde dormir, pero la mayoría de las veces se conformaba con cualquier rincón tranquilo de la ciudad. Poco a poco, Carlos empezó a sentir que la gente ya no lo veía. Se había vuelto invisible. Las personas pasaban junto a él sin mirarlo, como si no existiera. Esa sensación de abandono, de ser ignorado por el mundo, lo fue desgastando. Pero lo peor de todo no era el hambre ni el frío, sino la soledad. Había perdido contacto con los pocos amigos que tenía, y su familia vivía en otra ciudad, distante tanto en kilómetros como en afecto. No quería llamarles ni preocuparles, así que enfrentaba su situación solo. Una fría noche de invierno, Carlos caminaba sin rumbo fijo, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta desgastada, intentando protegerse del viento cortante que le azotaba la cara. No había encontrado un lugar para pasar la noche, y el frío era tan intenso que sentía que su cuerpo apenas respondía. Deambulaba por una parte más tranquila de la ciudad, cerca de un parque donde algunos vagabundos solían reunirse para compartir algo de comida o simplemente calor humano. Mientras caminaba, al pasar por una calle poco transitada, se detuvo frente a una iglesia. La iglesia era una construcción imponente, de piedra gris y con grandes vitrales que reflejaban la tenue luz de las farolas.
La cruz en la cima de la torre parecía destacar contra el cielo oscuro y despejado de esa noche helada. Carlos la había visto muchas veces cuando todavía tenía un hogar, pero nunca había entrado. No era un hombre particularmente religioso, había crecido en una familia católica, pero con el tiempo se había distanciado de la fe, como muchos otros. Sin embargo, esa noche, algo en su interior lo hizo detenerse frente a las grandes puertas de madera. La iglesia estaba cerrada, como era habitual a esas horas. Pero Carlos, agotado física y emocionalmente, se dejó caer en los escalones de la entrada. El frío del suelo le calaba los huesos, pero estaba tan cansado que ni siquiera lo notaba. Se envolvió en su chaqueta raída, intentando protegerse del viento, y, sin saber por qué, miró hacia el cielo, que se extendía oscuro y sin estrellas. No recordaba la última vez que había rezado, pero esa noche, desesperado, decidió intentarlo. Cerró los ojos, y las primeras palabras de su oración surgieron torpes. No sabía exactamente qué decir, o si alguien lo escucharía, pero lo intentó de todas formas. Su voz era apenas un susurro en la soledad de la noche. Dios, empezó, con la voz temblorosa, no sé si estás ahí, no sé si me escuchas. Sé que he estado lejos de ti por mucho tiempo, y sé que probablemente no tengo derecho a pedirte nada. Pero ya no puedo más. Estoy cansado. Solo. Si puedes escucharme, si estás ahí, por favor, dame una señal. Solo una señal de que no estoy completamente solo en esto. Carlos se quedó en silencio, dejando que el viento llevara sus palabras. No sabía si su oración llegaría a algún lugar, pero en ese momento, no tenía nada más a lo que aferrarse. Se quedó sentado en los escalones, con la cabeza gacha, y dejó que el agotamiento lo venciera poco a poco. Entre el frío y el cansancio, su cuerpo se rindió y cayó en un sueño inquieto. Cuando despertó al amanecer, el sol comenzaba a iluminar las calles desiertas de la ciudad. El frío seguía presente, y Carlos sintió sus articulaciones entumecidas por haber dormido en los escalones de piedra. Se frotó los ojos, tratando de despejarse, y fue entonces cuando notó algo extraño a su lado. En uno de los escalones, justo junto a donde él había estado durmiendo, había un sobre blanco. Era pequeño, pero estaba cuidadosamente colocado, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Carlos lo miró, desconcertado, preguntándose si era real o si estaba imaginando cosas. Después de todo, había estado solo toda la noche, o al menos eso creía. Con las manos temblorosas, tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro, encontró una hoja de papel doblada. Su corazón latía con fuerza mientras la sacaba y comenzaba a leer. Lo que encontró lo dejó sin aliento. No estás solo. Tu fe ha sido escuchada. El camino será duro, pero la luz siempre brilla, incluso en la oscuridad más profunda. No te rindas, sigue adelante, alguien te guiará. Carlos leyó esas palabras una y otra vez. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Quién había dejado ese mensaje? ¿Era una coincidencia? ¿Una respuesta a su oración? Miró a su alrededor, buscando alguna pista, pero la calle estaba vacía. Nadie más parecía estar cerca. Las puertas de la iglesia seguían cerradas. Todo parecía tan misterioso, tan irreal, pero el sobre estaba ahí, el mensaje era claro, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo había escuchado. No podía explicar lo que había sucedido, pero algo dentro de él empezó a cambiar. El peso abrumador de la desesperación que había cargado durante tantos meses comenzó a aligerarse, aunque fuera solo un poco. Guardó el sobre en su bolsillo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y confusión. Aún no sabía qué significaba todo aquello, pero sentía que de alguna manera, no estaba completamente perdido. Con el sol ya más alto en el cielo, Carlos se levantó de los escalones y comenzó a caminar, con el sobre aún en el bolsillo de su chaqueta. Sin un destino claro en mente, vagó por las calles de la ciudad, pero esta vez con una sensación diferente. Algo en el mensaje le había dado fuerzas. Las palabras resonaban en su cabeza: sigue adelante, alguien te guiará. Horas después, mientras recorría una avenida, se encontró con una pequeña organización benéfica que estaba repartiendo desayunos a personas sin hogar.
Carlos se acercó, movido por el hambre y la curiosidad. Recibió un plato de comida caliente, al sentarse a comer, comenzó a conversar con una de las voluntarias. Era una mujer de mirada cálida, de unos 40 años, llamada María. Carlos le contó su situación, y ella lo escuchó con atención. Después de un rato, María lo miró, con una sonrisa, le dijo: «Estamos buscando a alguien que nos ayude en el centro. No es mucho lo que podemos pagar, pero es un trabajo honesto. Si te interesa, puedes venir mañana». Carlos se quedó sin palabras por un momento. ¿Podía ser esto lo que el mensaje insinuaba? ¿Era esta la ayuda que tanto había pedido? Aunque no estaba seguro, decidió aceptar la oferta. Quizás no era la solución definitiva, pero era un comienzo. Una oportunidad. Una puerta que se abría después de tanto tiempo. Esa noche, Carlos volvió a la iglesia. Se quedó de pie frente a los escalones, mirando las imponentes puertas de madera cerradas. No tenía la intención de pedir nada esta vez. Solo quería dar las gracias. Aunque su vida no había cambiado de manera drástica, sentía que algo había despertado en su interior. La chispa de esperanza que tanto había anhelado ahora estaba encendida. El camino seguía siendo difícil, pero ya no se sentía solo. El mensaje seguía resonando en su mente, dándole fuerzas para enfrentar lo que viniera. Sabía que aún le quedaba mucho por recorrer, pero ahora creía que, de alguna manera, había una luz que lo guiaría en la oscuridad. Y esa luz, aunque tenue, era suficiente para seguir adelante. Un joven millonario dejó vivir en su garaje a una madre y su hija sin hogar. Pero cuando entró sin llamar, no creerás lo que pasó. Pero antes de comenzar la historia, me gustaría que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Hugo Gómez no parecía tener razón para sentirse solo. A sus 30 años, era uno de los jóvenes empresarios más reconocidos del país, dueño de una fortuna amasada con su exitosa empresa de tecnología. Había fundado su empresa a los 25, después de años de esfuerzo en una universidad de prestigio, donde desarrolló una aplicación revolucionaria que atrajo a inversionistas de todo el mundo. Ahora, con millones en su cuenta bancaria, Hugo vivía en una inmensa mansión en uno de los barrios más exclusivos, rodeado de lujo y rodeado de personas que querían estar cerca de él, aunque en el fondo sabía que solo querían aprovecharse de su éxito. Pero Hugo no siempre había sido un millonario. Había nacido en un humilde barrio de clase baja, criado por padres que trabajaban largas horas para cubrir apenas los gastos del hogar. Recordaba las dificultades de su niñez, las largas horas que sus padres pasaban en trabajos agotadores y cómo él había jurado desde muy pequeño que no viviría esa vida para siempre. Esa determinación lo impulsó a trabajar duro en la escuela, obtener becas y finalmente llegar a la universidad, donde su idea brillante le abrió las puertas al éxito. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, Hugo se sentía cada día más vacío. Había perdido el contacto con su familia y muchos de sus amigos se habían distanciado cuando él comenzó a acumular dinero. Las relaciones que había intentado formar habían sido superficiales y fugaces. Él se preguntaba constantemente si lo amaban por quien realmente era o por lo que poseía. El dinero le daba acceso a una vida de comodidades, pero no lograba darle el sentido que él buscaba, y cada noche regresaba a su mansión, rodeado de lujos, pero con un dolor profundo en el alma. Una fría noche de invierno, después de una reunión de trabajo que lo había dejado aún más agotado, Hugo conducía hacia su casa por una avenida oscura y vacía. Mientras pasaba por un parque, algo llamó su atención. Bajo un árbol, una mujer joven y una pequeña niña estaban sentadas en la banca. La mujer tenía una manta delgada y vieja sobre los hombros y trataba de abrazar a la niña para protegerla del frío. Hugo redujo la velocidad de su auto y las observó por el espejo retrovisor. Algo en esa escena le conmovió profundamente. Por alguna razón, la imagen de la mujer y su hija se quedó en su mente. Esa noche, mientras se sentaba solo a cenar en su enorme comedor, las caras de la madre y la niña regresaban a su mente una y otra vez.
La fragilidad y la desesperanza en sus rostros eran algo que él no lograba ignorar. Se preguntaba por la vida de ellas, por las circunstancias que las habían llevado a estar allí, solas y desamparadas. Y al día siguiente no pudo evitar regresar al parque con la esperanza de encontrarlas de nuevo. Apenas había pasado media hora cuando las vio. La mujer, que se llamaba Ana, le explicó que su situación había empeorado mucho en los últimos meses. Había perdido su trabajo como asistente administrativa en una empresa pequeña y no había encontrado otro empleo a pesar de buscar sin descanso. Hugo se sintió conmovido y le ofreció llevarlas a un albergue, pero ella explicó que todos los refugios estaban llenos o eran peligrosos para Sofía, su hija de 7 años. Ese día, Hugo tomó una decisión impulsiva que cambiaría su vida para siempre. Les ofreció a Ana y a Sofía un lugar en su casa, las llevaría a su mansión y les daría un espacio para que pudieran descansar y recuperarse. Ana dudó al principio. No quería ser una carga para nadie, ni que Hugo sintiera que debía hacerse cargo de ellas. Pero el frío y la desesperación la llevaron a aceptar. Al llegar a la mansión, Hugo las guió hasta un garaje enorme que él apenas utilizaba. En lugar de estacionar sus autos allí, Hugo había decorado el espacio como una sala de recreación, y pensó que podría ser perfecto para que ellas tuvieran algo de privacidad. Pidió a su personal de limpieza que prepararan 2 camas, algunas mantas y una mesa pequeña, además de algunas cajas de juguetes para Sofía. Aunque el espacio no era tan cómodo como su propia casa, era cálido y seguro. Con los días, Hugo comenzó a conocer más sobre Ana y Sofía. Ana había soñado en su juventud con ser escritora. Había estudiado literatura en la universidad, pero las circunstancias de la vida la habían llevado a trabajar en empleos administrativos para poder mantenerse y cuidar de Sofía, quien era lo más importante en su vida. Sofía, una niña curiosa y llena de vida, pronto comenzó a llenar la casa con risas y preguntas, despertando en Hugo una sensación de felicidad que hacía mucho no experimentaba. A pesar de la ayuda de Hugo, Ana tenía dificultades para adaptarse a la idea de aceptar su ayuda. Había pasado su vida luchando para valerse por sí misma y nunca había querido depender de nadie. Su independencia era algo que valoraba profundamente. Sin embargo, con el tiempo, fue bajando la guardia y se permitió aceptar la generosidad de Hugo. Veía que él no la trataba con lástima, sino con un respeto genuino. Esta actitud hizo que, poco a poco, Ana empezara a abrirse más con él, y Hugo pudo conocer sus sueños y miedos. Un día, Hugo se dio cuenta de que alguien había estado en su despacho. En principio pensó que podía ser un accidente, pero después notó que algunos objetos personales parecían haberse movido de lugar. Sin decir nada, instaló una cámara oculta para asegurarse de que todo estuviera bajo control. Pasaron algunos días sin novedades, hasta que una noche vio que Ana entraba a su despacho. Observó las grabaciones y lo que vio lo dejó sin palabras. En lugar de buscar dinero o documentos, Ana se sentó en su escritorio, encendió una lámpara y sacó un cuaderno y comenzó a escribir. Al día siguiente, Hugo decidió abordar el tema directamente. Al preguntarle, Ana se mostró avergonzada y le explicó que entrar a su despacho había sido su manera de retomar su sueño de escribir, algo que siempre había querido hacer pero había dejado de lado. La biblioteca de Hugo le recordaba su pasión por la literatura, y en ese ambiente había sentido la inspiración necesaria para intentar nuevamente. Hugo, sorprendido y conmovido, le pidió leer su manuscrito. Aunque al principio Ana dudó, aceptó finalmente y le dejó un borrador. Aquella noche, Hugo se quedó hasta tarde leyendo. Las palabras de Ana lo transportaron a un mundo profundo y emotivo. La historia era conmovedora, repleta de vivencias y experiencias que hablaban del dolor, la esperanza y la superación. Cada palabra parecía impregnada de su vida y sus sentimientos. Hugo supo en ese momento que Ana tenía un talento increíble. A la mañana siguiente, Hugo la buscó y le dijo que, con el potencial que él veía en sus escritos, creía que podría ayudarla a llevar ese sueño al siguiente nivel. Ana quedó atónita, pero su interés genuino la impulsó a dar lo mejor de sí. Pasaron meses de trabajo en los que Hugo le brindó el apoyo para que el manuscrito tomara forma.
A través de sus contactos en el mundo editorial, Hugo presentó la obra de Ana a una editorial que decidió apostar por su talento. Con la publicación de su libro, Ana se convirtió en una autora reconocida. Su historia cautivó a los lectores, quienes se vieron reflejados en la fuerza y vulnerabilidad de sus palabras. Con las ganancias de su libro, Ana logró alquilar una vivienda digna para ella y Sofía, y además pudo ofrecerle a su hija una educación de calidad. Durante los meses de promoción y conferencias, Hugo y Ana compartieron momentos que fortalecieron aún más su vínculo. A su lado, Hugo descubrió la paz y el sentido que tanto había buscado en su vida. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en el impacto positivo que podía tener en la vida de otras personas. Ana, por su parte, sintió que había encontrado a alguien que no solo había creído en su talento, sino que la había ayudado a reencontrarse con su pasión y propósito. Con el tiempo, su relación evolucionó y se convirtió en algo más profundo. Ambos decidieron fundar una organización sin fines de lucro para apoyar a personas talentosas que, como Ana, necesitaban una segunda oportunidad para perseguir sus sueños. A través de becas y programas de apoyo, ayudaron a artistas, escritores y emprendedores a salir adelante, brindándoles los recursos que necesitaban para destacar. La historia de Hugo, Ana y Sofía se convirtió en un ejemplo de solidaridad, generosidad y amor, demostrando que, en el fondo, la vida no se mide por los logros personales, sino por los sueños que ayudamos a realizar en los demás.